Dios les bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo, y hoy vamos a tener estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a estar considerando el capítulo 17 y vamos a ir por porciones, porque como dije en el programa anterior, en el estudio anterior, este es el segundo viaje misionero de Pablo, y él estuvo en varias ciudades y hubo varios eventos que sucedieron. Queremos hablar de esos eventos uno por uno, como nos sea posible y como Dios lo permita. Amén. Damos saludos y oramos, intercedemos por las víctimas del COVID-19 y víctimas de tantas enfermedades como hemos mencionado. Son muchas las enfermedades que hay en el mundo, que la gente convalecen, otros fallecen, otros viven con incapacidades, enfermedades que el hombre no ha encontrado cura, y lo que da son remedios. Oramos por todo ello, por los que están actualmente sin un hogar, los que no tienen un empleo, los que le hace falta comida, agua, que Dios se glorifique en sus vidas. Igualmente oramos, intercedemos por la iglesia que es perseguida en diferentes lugares del mundo. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Venimos a ti, te damos gloria, honra, honor. Tú mereces, Señor, Padre, la adoración de tu creación. En el cielo te adoran, Señor, constantemente, y queremos ser parte de esa adoración, unirnos a la adoración celestial, donde todos los seres creados por ti que quedaron en el cielo, 2/3 parte de tus ángeles, junto con ellos, unirnos a adorarte y glorificarte. Señor, rogamos que nos hables a través de tu palabra y que podamos vivir, como dice la Escritura, vivir por ella y gozarnos en tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento, a toda justicia, a toda verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, oramos y pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, en el capítulo 17 de Hechos vemos un alboroto que se forma en Tesalónica, y dice así: pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí hay un detalle que nosotros queremos destacar, y es que la iglesia se reunía el primer día de la semana, porque Pablo mismo dice que cuando se reunieran en el primer día de la semana hicieran colectas para tenerlas listas cuando él fuera, y que a última hora no estuvieran recogiendo ayuda para las otras iglesias. Y Pablo aclara que las colectas que pidiera para ayudar a otras iglesias que estaban necesitadas, él dijo que él no quería hacer descarga a ninguno. Y Pablo trabajaba para su sustento, y esto es evidente en las cartas de Pablo. Sigue diciendo en el verso quería aclarar, la iglesia se reunía el primer día de la semana, pero iba a la sinagoga los sábados, porque de no ir a la sinagoga se delataban como creyentes en Cristo, y había gran persecución en contra
de los que creían en Jesucristo. Así que la iglesia, para sobrevivir y poder propagarse, se reunían el primer día de la semana cuando tenían la cena del Señor, cuando tenían las enseñanzas de los apóstoles y los discípulos, y esa práctica era común, según lo que dice Hechos de los Apóstoles, verso 2 del capítulo 17. Pablo acostumbraba a esto. En el verso 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y que Pablo anunció abiertamente que las profecías acerca del Mesías se cumplieron en Cristo, que era necesario que padeciese, que muriese y resucitase de entre los muertos, y Jesús, al que ellos perseguían, es el Cristo. Verso 4 dice que algunos de ellos creyeron en Tesalónica y se juntaron con Pablo y con Silas. No perdamos de vista que Timoteo los acompañaba. Timoteo les sirvió de guía, y aunque no se menciona, él está presente en este evento, durante estos eventos. Dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. A quienes trataban de sacar al pueblo era a Pablo, a Silas y dicho ya Timoteo, que los acompañaba. Pero no los hallaron. Dice que no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravierten los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Así que a Jasón lo acusan, lo llevan ante las autoridades. ¿Y de qué lo acusan? De haber recibido en su casa a Pablo, a Silas y Timoteo. Y dicen que Pablo, Silas y Timoteo estaban trastornando el mundo entero, lo cual es una exageración de parte de estos hombres malos, que tenemos que tener a vista que los judíos que no estuvieron de acuerdo buscaron hombres ociosos, hombres malos, y hicieron una turba, y esa turba de hombres ociosos y hombres malos, junto con los judíos que no creyeron en Cristo ni la palabra que predicó Pablo, están mintiendo y están exagerando. Y dice en el verso 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Así que las autoridades, dice que se alborotaron cuando oyeron lo que decían estos, los cuales estaban nuevamente, mintiendo. Pero a las autoridades lo que les interesó fue cobrar la fianza, porque era dinero que entraba no solo por Jasón,
sino por los que estaban juntamente con él. Pablo y Silas en Berea. De ahí inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que cuando se menciona Berea, se menciona creyentes que no solamente oían la predicación, sino que iban a la Escritura y confirmaban con la Escritura que la palabra que estaba siendo predicada estaba de acuerdo con lo que estaba escrito, porque la Biblia no se contradice y el que predica no puede contradecir las Escrituras. La iglesia evangélica tenemos por costumbre abrir la Escritura y quien enseña, quien predica, cita la Biblia, hace comentarios acerca de las citas y la congregación tiene la Biblia en la mano, busca los textos. Hoy día hay diferentes tipos de Biblia, hay hasta Biblias electrónicas en los iPhone, en los iPads y hay aplicaciones de la Biblia que venden en maquinitas que son Biblias en sí mismos. Perdón. Así que la palabra fue predicada, en Berea fue bien recibida, la confirmaron con la Escritura. Y dice en el verso 12 que así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Dice que cuando los judíos de Tesalónica oyeron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por medio de Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Esta gente no se cansaban de causar problemas, no se cansaban de contradecir la Escritura, no se cansaban de contradecir al Mesías, el Cristo, Dios hecho hombre que nos trae un mensaje del cielo, y aquellos no reconocieron ese mensaje, por el contrario, se hicieron enemigos de la cruz, enemigos del mensaje de Cristo, y vienen de Tesalónica, se vienen porque oyen que en Berea están convirtiéndose los griegos en cristianos, están recibiendo a Cristo. El verso 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Se acuerdan que les dije que Timoteo estaba con ellos? Aquí menciona a Timoteo que se queda con Silas en Berea. A Pablo lo llevan al mar, a la orilla, donde estaban los puertos. Dice, así y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Así que Pablo es defendido por los hermanos de Berea, los cuales creyeron la palabra, fueron convencidos por el evangelio predicado y enseñado, y fueron muchos los que se convirtieron. Y aquí en Berea nace una iglesia que le llamaban los bereanos,
y le llamaban los bereanos, y Pablo menciona a la iglesia de Berea que verificaba con las escrituras a ver si era cierto, que lo que él predicaba era cierto, y estaba en las escrituras. Así que estos hermanos se toman la encomienda de llevar a Pablo lejos del alcance de la gente de Tesalónica. Fíjense, la gente de Tesalónica anda detrás de Pablo para hacerle daño, porque Silas y Timoteo se quedan en Berea, y a Silas y a Timoteo no lo vienen a perseguir, sino a Pablo que predicaba. Y por eso Pablo se va, Silas y Timoteo se quedan en Berea para estar un tiempo ahí, y es de esperarse que ellos levantaran una iglesia y la dejaran organizada. Mientras tanto, la orden que le da Pablo a Silas y Timoteo es que en cuanto pudiesen, lo antes posible, fuesen a donde él estaba y lo siguieran. A Pablo lo llevaron entonces a Atenas, y dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Está hablando de Pablo. Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Podremos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Así que la gente del Areópago que se reunía en el Areópago era gente que iban a oír diferentes tipos de enseñanzas, diferentes tipos de doctrinas, y pensaban que Pablo predicaba otro Dios más, como eran predicados diferentes dioses en el Areópago. Y Pablo atiende el llamado que ellos le hacen, y él va a explicarle lo que ellos preguntan. Ellos preguntan: mira, estamos oyendo una doctrina extraña que tú estás predicando, ¿qué quieres decir con eso que tú estás diciendo? Así que los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en hablar algo nuevo. Y por eso es que al Areópago iban personas de diferentes credos, de acuerdo a los dioses con letra minúscula, porque no es el Dios verdadero, sino eran falsos dioses que predicaban y enseñaban doctrinas de falsos dioses de diferentes partes. Entonces Pablo, verso 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Él empieza adulándolos en cierto modo, dejándoles saber que él notó que ellos son religiosos, y verdaderamente que eran religiosos, porque ellos seguían doctrinas de otros dioses, diversas doctrinas de otros dioses. Así que Pablo les dice que pasando y mirando sus santuarios, halló también un altar el cual estaba la inscripción:
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio, es a quien yo os anuncio, le dice Pablo. Entonces, ¿quieren saber de qué yo hablo? Pues yo hablo del Dios ese que ustedes adoran, que ustedes dicen que es el Dios no conocido. A ese Dios es que yo les anuncio. Y como este pueblo era religioso y supersticioso y se prestaba a creer cualquier falsa doctrina, aquí le llega la doctrina verdadera del Dios verdadero, que trae a consideración de ellos, trae la verdad anunciada para que ellos creyesen la verdad de Dios. Dice Pablo en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. En otras palabras, Él dice, miren, ese lugar que ustedes tienen ahí, ese santuario, que está vacío porque Dios no habita en el santuario que le hace el hombre. Y Dios no tiene necesidad de lo que el hombre le ofrezca, ni de lo que el hombre le dé. Por eso nosotros como creyentes no podemos comprar la salvación, no podemos sobornar a Dios para que Dios haga lo que queremos. No podemos darle órdenes a Dios para que Dios cumpla lo que nosotros declaremos o decretemos. Con Dios no podemos declarar nada y ante Dios no podemos decretar, porque quien decreta es el Rey, y quien hace un mandato, una declaración, es Dios. Dios es el que declara el sábado, lo declara día de reposo, ¿verdad? Y la voz de Dios y el mandato de Dios son declaraciones. Vale la pena aclararlo. Así que le dice Pablo, a Dios no se le puede honrar con los medios que el hombre trata de honrar a los falsos dioses. Verso 26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y que el apóstol explica que Dios hizo cielo, tierra, Él hizo todo lo que existe y por eso existe. Entonces dice que Dios nos hizo a nosotros. De la sangre de un solo hombre sale la sangre para todos los demás que habitamos en la tierra. Por eso en Dios, en Cristo, somos uno. Somos uno, así como el Padre y el Hijo son uno con el Espíritu Santo. Y Cristo pide que seamos uno con el Padre, así como el Padre y Él son uno. Y que seamos uno entre nosotros. Y que en eso se sabrá, dijimos en la enseñanza anterior, la clase anterior, que en esto se sabrá que somos discípulos de Jesucristo, que nos amemos o nos amaremos los unos a los otros. Verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la
divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación del hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que el juicio que viene vendrá y será hecho por Jesucristo. Por ahora, Cristo es nuestro abogado, Él es quien intercede por nosotros, pero hay un día cuando Cristo vendrá como juez para aquellos que lo despreciaron, para aquellos que despreciaron a Dios, para aquellos que se negaron creer en Dios. Verso 33 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Así que Pablo, cuando les dice de que habrá una resurrección, un juicio, tocó las conciencias de estos hombres, y ellos no les gustó oír esa noticia, se negaban a creer en la resurrección, y le dijeron a Pablo, te oiremos en otra ocasión, y se fueron. Sin embargo, quedó un grupo encabezado por este hombre, el Dionisio, el Areopagita, y Damaris, y comienza una iglesia en Atenas, la cual da el conocimiento de los hombres que quisieron creer en Cristo el mensaje de Dios. Bien, iglesia, esto es lo que experimentó Pablo y nos queda escrito por Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hemos leído en el capítulo 17, del capítulo 17, sí, verso 1 al verso 34, hasta que Pablo intervino en Atenas, y en Atenas fue despreciado después de él predicar el Evangelio, pero hubo un grupo que creyó y recibió la palabra de Dios y recibió a Cristo como Salvador. Que seamos nosotros como los de Berea, que verifiquemos que la palabra que se nos predica es así como está escrita, y que seamos como la iglesia de Atenas, que prefirió adorar a Dios y no a los falsos dioses. Que vivamos una vida honrando a Dios en todo, para que recibamos de parte de Dios bendición y vida eterna. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza que nos dejas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Señor, para que entendamos la travesía, la historia de la vida de Pablo y demás discípulos que usaste para llevar el Evangelio y levantar lo que hoy se conoce como iglesia. Gracias te damos, Padre amado, porque la iglesia, el pueblo que es uno, un solo pueblo, linaje de Abraham, fuimos hechos por la fe en Cristo Jesús y fuimos constituidos tus hijos por la creencia y la fe en Cristo y su sangre bendita derramada en el Calvario. Bendice todo el que escuche este mensaje, Señor, que para el bien de sus almas así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y dejar los falsos dioses que hoy día tienen otra forma. Puede ser el empleo, puede ser el auto, puede ser el teléfono, puede ser la computadora, pudiera ser
la esposa, el hijo, la hija. Dios está llamando a que abandonemos todos esos falsos dioses y lo adoremos a Él, que es el único y verdadero Dios. Tienen la oportunidad de hacerlo diciendo esta oración de todo corazón. Di, si quieres recibir a Jesús, esta oración. Dios del cielo, Padre de Jesucristo, yo confieso mi pecado. Te pido perdón por todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta breve oración. Si lo hiciste, recibiste a Cristo como tu Salvador de corazón, lee el Evangelio de Juan y sigue el estudio de Hechos de los Apóstoles que estamos dando los miércoles. Cuando no puedas ver los estudios en línea, lee en el libro de Hechos de los Apóstoles hasta que lo termines y el Señor te mostrará lo que has de hacer. Que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.